buenas tardes, noches, sed bienvenidos y bienvenidas a las primeras justas literarias Villa de la Orotava. Permitidme dar la palabra a una mujer que ama la literatura y que ama a los jóvenes y que es la motivadora y la creadora de este encuentro, que es una celebración. En nombre de la Asociación Alisios, por favor, si eres tan amable de decir unas palabras, Maribí. Bueno, pues, muy buenas tardes. Gracias sobre todo a los participantes que ya he ido saludando, sobre todo a los jóvenes que están aquí en primera fila. Realmente José María decía que era amante de los jóvenes y es verdad, porque fui profesora y el contacto con los jóvenes pues sigo teniendo el gusto por ello. Entonces, cada vez que se prepara una actividad, realmente en quien primero uno piensa es en la gente joven, porque es la que está por venir, es la que hay que mimar. Y por eso me alegra muchísimo esta fila aquí de finalistas en las primeras justas Villa de la Orotava. Las justas eran unas celebraciones literarias y no literarias que se celebraban a finales de la Edad Media. Y precisamente ayer, cuando leíamos El Quijote, había un capítulo que creo que era el capítulo 14, que Don Quijote, del libro segundo, Don Quijote decía que él quería presentarse a unas justas que se iban a celebrar en Zaragoza. Y entonces empieza su andadura camino de Zaragoza. Pero en el ínterin aparece el Quijote apócrifo. Y entonces cuando realmente le llega la noticia de ese libro que ha salido también con el nombre del Quijote y que no era de él, se entera de que sale con el nombre de Avellaneda, entonces él lo que hace es cambiar sus planes para Don Quijote y no se dirige a Zaragoza, sino se dirige a Barcelona. Entonces las justas han estado siempre en el itinerario del Quijote y por eso nosotros este año nos hemos arriesgado a celebrar estas primeras justas. Y realmente, pues viendo esta convocatoria, este lleno, se ve que la gente gusta de la literatura y gusta de la poesía y también ha venido a acompañar a sus jóvenes valores y a los no tan jóvenes que también están sentados aquí, a los que felicitamos para este acto tan importante. Pero yo los dejo en buenas manos. Hemos elegido para que esté pendiente de este acto, para que sea jurado, a tres poetas importantes. Está Elsa, que siempre nos ha acompañado en muchas justas y que es una mujer, bueno, yo qué les voy a decir de Elsa que ustedes no sepan. Muchas gracias, Elsa, por estar aquí. Está José María Espinar, que me presentó, que también es un poeta y es escritor. Y está un alumno mío que tuve yo en COU y que se llama Juan Bosco, que es también un escritor estupendo y un poeta estupendo. Así que empecemos el acto. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Continuamos. ¿Cómo va a funcionar esto? Muy sencillo. Iremos trufando jóvenes y adultos. Cada autor, cada autora defenderá su poema o cuento y el jurado lo valorará con una nota entre el 0, Dios no lo quiera, y el 30. No diremos nada hasta que todos hayan intervenido. Lo sé, podríamos perfectamente ir dando la nota de cada finalista, pero no disfrutaríamos así con su sufrimiento y la tensión que queremos traer. Bueno, y ustedes, miren, el público, por la autoridad que nos ha dado la Federación Española de Atletismo Literario, en caso de empate,
ejercerá de photo finish. Si hubiera un empate, ustedes decidirán quién gana. Si me permiten, voy a pasar lista. Entre los jóvenes, ¿se encuentra con nosotros Laura Lucas Espinosa? Sí. ¿Se encuentra con nosotros Carlos Ramallo Artiles? Sí. Noa García González, fantástico. Lucía González Brito, perdóname. Elsa González Ramos y, en último lugar, María Adriana Francisco Rodríguez. Están todos. Entre los adultos, ya les digo que hay dos que no están, que están aquí. Se han excusado por encontrarse uno en medio de una gira teatral. ¿Y tú? María Lima Real. Mara, mira. Son José María Jiménez, que escucharemos la defensa de su poema, y luego don Facundo Ferreira Lavalle, que también lo defenderá. Y el resto, vamos a ver, Raúl Elena Calvo está, Fernando Ruiz de la Fuente, perfecto, Enrique Iván Pérez Ruiz, perfecto, pues estamos todos. La persona que abre las primeras justas literarias Villa de la Orotava, defendiendo su poema Cosas de la vida, es Laura Lucas Espinosa. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Cosas de la vida. La luna brilla en el cielo. Planetas orbitan en el universo. Las estrellas desfilan como un modelo. ¡Qué bonito es este verso! De galaxias hay millones, como arena en el desierto. Infinitas dimensiones. La vida es un libro abierto. Tener una mente creativa, eso es tener suerte. Con los ánimos siempre arriba y con un espíritu fuerte. Déjate llevar por las maravillas de la vida. Cuán importante es amar, aunque estés sola y perdida. Y ahora, gracias a la amabilidad y generosidad de Diego, que lo tenemos ahí, vamos a poder disfrutar de la defensa de José María Jiménez Fernández y su poema Feliz cumpleaños. Hola, soy Chema Sabarga y estoy aquí en un teatro en Jerez de la Frontera y tampoco puedo estar hoy aquí con vosotros porque estaré actuando en un teatro también en Alcalá de Henares, en el Corral de Comedias de Alcalá, haciendo el licenciado Vidriera. Soy actor y poeta y me hace mucha ilusión estar nominado, de finalista en este certamen poético, sobre todo con este poema, que habla de mi familia, de mi chica y de meter a mi chica en mi familia y hacer con ella una nueva familia. La obra se llama Feliz cumpleaños. Cuando mi padre, que se llama como yo, conoció a mi abuelo, que también se llama como yo, mi abuelo le dio de su bota y hablaron de esas cosas que se habla cuando uno es bienvenido. Le enseñó la casa de barriles negros y le presentó a sus amigos de nariz grande y sus risas de fotografía. Y bebieron hasta que a mi padre no le importó que en realidad no le gustaba el vino. Yo, que también me llamo como yo, al poco de aprender a hablar, me sentaba con esos hombres de bigote blanco, con mosto, sin guinda, porque estaba en una reunión seria, no lo entenderías, abuela, y participaba de las aceitunas de Lucas, que se llamaba Teodoro, de las cartas de 7 machos, que se llamaba Andrés, y de la sonrisa manchada de rojo de mi abuelo, que se llama como yo. Por las mañanas, cuando tallando sus barcos solo él estaba despierto, yo me levantaba para robarle rodajas de tomate con sal y para ver la escultura que no terminaría porque sus manos temblaban ya demasiado. La escultura era una mesa, con 4 hombres jugando a las cartas entre chatos de vino. Contándote esto, me doy cuenta de que la vida no ha cambiado tanto
Entre calimochos y litronas, rodeado de mis amigos, sigo sintiendo los flashes que el tiempo crea en nuestra vida a medio construir. Y me alegro, porque hoy, Lorena, que es tu cumpleaños, te regalo algo que nunca podré darte. Hoy celebro que mientras nuestros recuerdos brindan, te veo roja de bienvenida. Muchas gracias. Diego, ¿cómo puedo quitar a José María? Para que no nos mire con intensidad. ¡Atención! Noa, ha llegado tu momento. Buenas tardes a todos y a todas. Mi poema se titula El mar sabrá mi verdad. El mar conoce mi nombre en secreto, lo repite cuando nadie escucha, guarda palabras que nunca me atreví a decir como botellas cerradas con culpa. Crecí aprendiendo a callar tormentas, a sonreír con la marea rota, a esconder inviernos bajo la arena, fingiendo veranos que nunca tocan. Cada ola trae lo que perdí, lo deja a mis pies y lo retira, como la gente que prometió quedarse, como la luz cuando más la quería. Hubo noches largas como puertos vacíos, faros que no alumbraron mi regreso, preguntas clavadas como anzuelos, esperando respuestas que no confieso. El viento sabe cuántas veces callé, cuántas despedidas mordí por dentro, cuántos estoy bien se hundieron despacio bajo la superficie del silencio. El mar se parece a mi pecho, inmenso, oscuro, lleno de eco, con barcos hundidos de antiguos sueños que nadie buscó demasiado tiempo. A veces quisiera romper la orilla, gritarle al cielo todo lo que he guardado, pero solo me sale espuma cansada, un susurro débil y agotado. Las estrellas preguntan qué pasó, por qué no aprendí a salvarme antes, y yo respondo con mareas bajas y con horizonte siempre distante. Nadie vio mis inviernos por dentro, nadie escuchó la lluvia caer. Aprendí a hacer costa en silencio, dejando las olas volver y volver. Si algún día el mar se queda quieto, será porque aprendió mi verdad, que duele menos perderse en el agua que explicar lo que nunca supe contar. Nos vamos otra vez de viaje virtual para escuchar la defensa de Facundo Ferreira Lavalle de su cuento El peor crimen de la historia. Hola, soy Facundo Ferreira y hoy les voy a leer El peor crimen de la historia. En el año 1678 existió una ciudad bajo el nombre de Nápoles, y en Nápoles existía una pizzería bajo el nombre de Il Pomodoro di Oro, pomodoro significando tomate, pero también manzana de oro, convirtiendo el restaurante en la manzana de oro. Y dentro de la pizzería se hallaba su dueño, y frente a él se hallaba el invento más importante de toda la historia: la pizza. Cualquiera que esté bien informado de la influencia de semejante obra culinaria sabe por qué es de tal importancia para la historia, por lo que no hace falta dar ninguna explicación. Sin embargo, lo que sí parecía necesario explicar era por qué aquel cocinero se encontraba sudando a través de su elegante bigote que le llegaba hasta las orejas. La razón se encontraba al otro lado de la mesa donde la pizza descansaba. El otro hombre, que también llevaba un bigote, pero no elegante, sino más bien retorcido, desalineado, y lo peor de todo, con esos restos de salsa de tomate que quedan después de haber consumido otro de los grandes inventos culinarios de la historia: la pasta. Si tuviéramos que hablar de los dos hombres que se miraban el uno al otro, cabría destacar la gentil barriga del cocinero frente a las costillas marcadas del villano, el pelo de bronce contra la oscuridad atrapante, la mueca nerviosa contra la sonrisa retorcida. ¡Adelante! La voz del villano era como escuchar la trompeta de un auto viejo. En sus manos sostenía un frasco de vidrio, su contenido capaz de cambiar el curso de la historia. Pero... El cocinero miró su creación perfecta sobre la mesa. A mis clientes les encanta. ¿Por qué cambiarla?
El mundo está en constante cambio, Luigi. El villano apoyó el frasco sobre la mesa, sus ingredientes agitándose mientras nadaban en el verdoso líquido. Lo que tengo aquí es el futuro, la clave para legar tu negocio. El fuego de las velas crepitó con terror. La sombra detrás del villano pareció crecer. Luigi tomó el frasco en sus manos. Pero... El contenido se reflejó contra sus ojos color café. ¡Olivas! ¿No cree que sería injusto usarlas sabiendo tanta gente que le disgustan? El villano tomó la mano de Luigi y la posó sobre la tapa del frasco. El cocinero se sonrojó. Sí, habrá disturbios. Muchos, de hecho. Pero piensa en la cantidad de gente que hablará de tu producto gracias a ellos. Las manos esqueléticas del villano movieron las de Luigi, haciendo que abriera la tapa. Las olivas se reflejaron en los ojos de ambos, seguidos de los gritos de los condenados. Una explosión de luz celeste se abrió paso por la cocina, cegando a ambos por unos segundos. ¡Policía temporal! ¡Queda arrestado por crímenes contra la humanidad!, sentenció el agente mientras alzaba su pistola de rayos gamma hacia adelante. La mujer llevaba un uniforme azul con una medalla en forma de reloj de arena con las iniciales PT. La retorcida carcajada del villano rebotó por la cocina, quien saltó sobre la mesa con el frasco de olivas en mano y sin quitarle la mirada de encima a su archienemiga, dijo: «Me temo que es demasiado tarde, agente». Destapó el frasco dejando que el profano olor hurgara por su puntiaguda nariz de mosquito. «Una vez que estas olivas toquen la pizza frente a mí, quedará contaminada para siempre». Una luz se clavó sobre el pecho del villano, luego otra sobre su cabeza, luego otra más sobre su estómago. La mujer saltó hacia adelante justo a tiempo para agarrar el frasco de olivas, y antes de que tocara la pizza lo lanzó hacia el horno, donde procedió a estallar liberando una miasma verde acompañada de las almas en pena de los condenados. «¡Mamma mía!», gritó el cocinero al ver el cuerpo agujereado como queso del villano chocando contra el suelo. La gente se secó el sudor de la frente. Caminó hacia la mesa y le dio 10 tiros más al villano para estar segura. Se acabó. Miró hacia arriba, como si estuviera recordando a alguien. El futuro por fin volverá a brillar. Tomó al cocinero de los hombros y lo levantó hasta que estuvieran cara a cara. «Escúchame, Luigi. En tus manos yace la obra de arte culinaria que salvará al mundo». Los ojos celestes de la chica parecían vibrar. Las guerras mundiales, la muerte de Harambe, el calentamiento global. La pizza puede salvarlo todo, pero solo si no es corrompida. ¿Puedo confiar en que jamás le agregarás olivas? Lágrimas brotaron de los ojos del cocinero. «Sí», susurró. Los horrores que había presenciado aún grabados en su memoria. La mujer asintió despacio mientras subía sus manos hasta su cara. «Ojalá pudiera creerte», lamentó mientras le rompía el cuello. El cuerpo del cocinero cayó al suelo. La mujer presionó el dispositivo de comunicación en su oído. «Agente Mangione, reportando al cuartel. Misión cumplida. La línea de tiempo ha sido restaurada». Le dedicó una última mirada a la pizza y tomó una rebanada. «Excelentes noticias, Mangione», respondió el cuartel. «Puede que no podamos salvar la línea de tiempo actual, pero al menos crearemos una nueva sin sus errores». «Afirmativo. Lo lamento mucho por aquellas almas en pena que tengan que vivir en un mundo donde la pizza lleva olivas, pero no hay nada que podamos hacer por ellos». Un destello celeste invadió la cocina, y cuando se disipó, la gente y los dos cuerpos habían desaparecido. Y con eso, el peor crimen de la historia fue anulado, creando una nueva línea de tiempo de prosperidad absoluta. Al menos hasta que le pusieran rodajas de piña a la pizza. La siguiente persona que ha de subir aquí es Mara. Un fuerte aplauso. Hola, me llamo Mara Lima Real y vengo a presentarles un cuento que se titula Una corona de cristal. Había una vez, hace millones de años, un castillo confeccionado de la piedra más hermosa de todo el reino. Un día, a las primeras horas del alba, nació una princesa de rasgos marcados, ojos negros como la noche y cabello rojo como el fuego. Una preciosa niña a la que llamaron Sirena. A los días se inauguró el nacimiento en la sala más brillante jamás vista, al que acudieron todas las damas y caballeros del pueblo, ataviados con sus mejores ropajes. La sala se veía adornada por los potentes colores de los rigurosos vestidos. Todos estaban invitados, menos ella, la maldad,
dueña de tierras del dolor y de facciones triangulares como las espinas de las rosas, las que te ahogan. Pero por desgracia llegó vestida de telas transparentes que dejaban ver su cuerpo fino y alto, repleto de escamas, de tez grisácea y heridas cicatrizadas manchadas por su sangre negra, egoísta y asfixiante, como ella. Llegó como una sombra, pero sus pasos decididos alteraron al pueblo entero. Todos huyeron en todas direcciones, tratando de escapar del dolor que seguramente la maldad ya les hizo sentir alguna vez. La sala decorada con flores de oro quedó vacía, pero resonó un llanto desafiante proveniente de una pequeña cuna de sábanas rosadas. La maldad se acercó y rozó con sus puntiagudas uñas la delicada piel de Sirena, dejando una marca negra, una serpiente cruel que recorría su brazo. La niña se retorció de dolor mientras aquel líquido negro penetraba su tez blanca y suave como la seda. Sentía el dolor en cada centímetro de su piel. La invadía una debilidad colosal que, sin darse cuenta, ahora lo ocupaba todo. Solo podía llorar a gritos y sollozos de angustia, porque era la sangre de la maldad la que recorría su cuerpo. Era tan solo una niña, pero sintió la completa insuficiencia e impotencia de sí misma. La maldad rió con perversidad y se fumó como el viento. Solo ella fue testigo del dolor y al ser tan pequeña, este fue olvidado. La maldad no volvió a aparecer por el pueblo nunca jamás, y las damas y caballeros festejaban continuamente, ya que querían que por fin había muerto, que no sufrirían más, que no les clavaría ninguna de sus escamas. Celebraban con grandes festines repletos de postre de mora fundida en chocolate, de pavo relleno, de frutas silvestres recogidas en el mismo bosque que rodeaba el pueblo, de sopas de hojas doradas con círculos de colores provenientes de las mareas de verano. Celebraban con danzas al olor de la luna, pero solo una princesita se levantaba de madrugada por las carcajadas de malicia que resonaban en su cabeza, rajando su garganta. Pasó el tiempo, y para la Sirena también. Se convirtió en la chica más bella del reino. Era completamente hipnótica, era valiente, inteligente y llevaba su coraje por bandera. Creció rodeada de amor, de aventuras, del verde de su bosque, de las flores que rodeaban su castillo, pintadas de colores inimaginables, del canto de los animales más hermosos, pero siempre alejadas de la tierra negra, prohibidas por su padre, el rey, aunque aquellas lejanas arboledas de una pigmentación negra muy intensa despertaban muchísimo su curiosidad. Aquel día era su 16º cumpleaños y fue alabada con todo tipo de regalos. Los elefantes más hermosos del reino, el vuelo de las aves con las plumas más coloridas del cielo, las lágrimas de las hadas de los cantos más divinos. Pero recibió un regalo sencillo que cambiaría su vida irreversiblemente. Una carta de su difunto abuelo. Mi queridísima niña, si estás leyendo esto es que ya tienes 16 años. Ojalá poder estar ahí para verte crecer, para poder verte cometer errores de los que aprenderás luego. Seguro que tu vida es maravillosa, pero debo advertirte de algo. En la celebración de tu nacimiento ocurrió algo espantoso. Existe un ser cruel que vive en el bosque negro. Se dedica a hacer sentir un dolor punzante en el corazón con su poder divino de hacerte sentir terror. Te entregas completamente a él porque lo ocupa todo. Te hace desear que pare solo para poder respirar. Vive de ver sufrir a las amables personas de nuestro pueblo y luego castigándolos de la peor manera, dejándolos vivir. Un ser llamado maldad, pero en estos años se ha ido debilitando, aunque sigue viva, y quiere otorgar su poder a alguien que disponga de su valentía, a alguien como tú, Sirena. Por eso tienes una serpiente en tu brazo. No es una marca de nacimiento, es su sangre negra, que te inyectó ese día y que recorrerá tu cuerpo para siempre hasta convertirte en ella. Tu pálida piel será gris, tus ojos brillarán de villanía y desearás sentir tu poder sobre los demás, verlos sufrir. Solo hay una manera de sobrevivir y de frenar esto. Tienes que romper su corona de cristal. Es una corona realizada por el cristal resplandeciente más majestuoso sobre la faz de la tierra. Sus rubíes de colores primordiales dicen ser los más fascinantes a los humanos. No hay descripción suficiente para decir lo que siente tu corazón al contemplar un objeto de semejante belleza. Pero cuidado, niña, las cosas no son nunca lo que parecen, y este obsequio plateado lo único que contiene es desesperación
crueldad, egoísmo y el puro sufrimiento. ¿Cómo algo tan bonito puede ser tan destructivo? Eres la única capaz de vencerla, porque eres la única que puede ser ella. Destruye la corona de cristal y asegura de que todos los pedazos queden a salvo. Tu abuelo te quiere, quiérete. Sirena terminó de leer la carta y rompió a llorar. No podía ser. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué debería de hacer? ¿Cuánto tiempo tenía? Todas esas preguntas resonaron en su cabeza hasta que miró a la serpiente de su brazo y la desesperación aumentó su llanto. La serpiente comenzó a expandirse por su piel, apretando con fuerza su brazo y dejando escapar un rugido de angustia. Tenía que hacer algo esa misma noche y empezó a prepararse. Se vistió con un ceñido vestido de negro que le llegaba por las rodillas y silenciosamente se adentró en la habitación de su padre, donde, alzado en una estructura retorcida, se encontraba lo que estaba buscando: el arco dorado de su padre, efectuado del oro más prestigiosamente deslumbrante del reino, y adornado con flores de todos tamaños y colores, animales felices conviviendo en armonía, unos detalles de perlas preciosos y un olor a amor que ella le repugnaba. Por lo incierto que es, lo contempló con cautela durante unos inmensos segundos. Lo cogió junto con un par de flechas que se colgó al hombro y con un suspiro comenzó a correr. Cayó la noche y Sirena se escapó del castillo saltando por la torre más alta. Rodó por el suelo. Rodó por el suelo con un quejido de dolor por culpa de las escamas en su piel que estaban generando la serpiente. Y al sostenerse en pie, miró de reojo su castillo, aceptando que su vida nunca sería perfecta como antes. Ahora y siempre formaba parte de ella, e incontrolablemente una dolorosa lágrima resbaló desde su mejilla hasta su cuello, echando de menos algo que todavía no había perdido. La lágrima cayó al suelo y la joven comenzó a correr, dejando atrás todo aquello que la hacía feliz. Se dirigía al bosque negro, al bosque prohibido, y al llegar a las primeras arboledas se topó con unos árboles quemados por el paso de las llamas. Cogió una eterna bocanada de aire y siguió caminando entre la tierra húmeda, encargada de adentrar el miedo en el plante de sus pies. Siguió caminando durante horas y horas, encerrada en ese bosque oscuro y frío que ya la estaba haciendo tiritar. Le dolía cada milímetro de su piel, pero no podía parar, tenía algo que cumplir, no podía convertirse en eso, pensaba con repugnancia. Ella no era así, ella deseaba felicidad, deseaba experiencia, deseaba una vida repleta de emociones excitantes, aunque crecer le estaba demostrando que nada es así, que no existe vida sin dolor. Entonces llegó, y lo supo. Supo que estaba en el lugar dueño del dolor. En sus ojos se reflejaba una enorme fuente de 5 pisos de mármol blanco, tallado con figuras fantásticas, gritando en todas direcciones. Líneas, espirales, círculos y cuadrados, conformando serpientes ahogándose unas a otras. El pálido color de la piedra contrastaba con las gotas de sangre recién repartidas, manchando el agua cristalina de la fuente. A punto de la muerte, numerosas rosas se elevaban en el aire alrededor de la fuente, con sus pétalos marchitos despidiéndose uno a uno del tallo. Más allá de la fuente no había nada, ni árboles, ni flores, ni nada, solo olvido. Sirena soltó un grito desesperante y ahogado al verse reflejada en el agua. Su piel se había cubierto de grisáceas escamas y una gota de sangre negra resbalaba por su lagrimal lentamente. Se sentía un monstruo y solo las comisuras de sus labios le pertenecían a ella. Se retorcía en la tierra húmeda, incapaz de soportar un minuto más de sufrimiento, hasta que ella apareció. Arrastrándose por el suelo, se había debilitado y apenas era un cuerpo pequeño y flaco. «No te contengas, entrégale a él y acabaremos antes», le dijo con desprecio mientras se colocaba a su lado. La serpiente enredaba el cuerpo de Sirena, pero ella luchó con toda su fuerza para rehuirlo. Se estaba transformando en la crueldad inaguantable que soportamos, y ella no iba a permitir que su corazón limpio se manchase de esa sangre. En ese instante agarró su arco y una de las flechas. Con la punta de la afilada de esta rajó su labio, que contenía la poca sangre pura y sincera que le quedaba. El pico de la flecha quedó manchado de su radiante sangre dorada, y mientras convulsionaba de dolor rugió: «Me entregaré al dolor solo para que nadie nunca jamás lo sienta». Sirena lanzó su flecha atravesando el corazón de la maldad.
con fuerza. La sangre negra resbalaba por su débil cuerpo y la niña respiraba entrecortadamente en la tierra mojada. No le quedaba fuerza, pero era un sacrificio para que ninguna de las personas a las que amaba sufriesen nunca. Entonces trataba de aferrarse al suelo, rasgando sus uñas para poder llegar hasta el cuerpo inerte de la Amanda. Las piernas no respondían, pero sentía el dolor de sus rodillas hinchadas sobre la tierra. Tiró, tiró, tiró y tiró, hasta que por fin llegó y la vio. Vio la corona de cristal, que durante un eterno segundo contempló con cautela su belleza innata, tan primordial que sus ojos llorosos, repletos de sangre negra, brillaron a la luz de la luna. Sin pensarlo más veces, cogió su arco y partió la corona de cristal en 1000 pedazos. Y allí, aferrado al suelo, entendió su destino. Entendió que debía sacrificarse por todos aquellos a los que ama. Recordó a su abuelo, de corazón puro, y se lo imaginó diciendo: «Tienes que guardar los cristales a salvo». Y mientras soltaba su último aliento, se tragó todos los cristales de la corona, mordiendo por todo aquello que algún día la hizo feliz. Por favor, Raúl Elena Calvo, para defender su cuento Variaciones Valera. Buenas tardes y muchas gracias ante todo. Pase lo que pase aquí, para mí esta tarde va a ser un ratito muy especial. Yo les cuento que vengo de Burgos, que eso desde la Orotava más o menos es como Noruega, pero un poco más abajo. Allí hace mucho frío y se pasan muchas penurias. Y yo básicamente, bueno, eso quiero dar las gracias a los organizadores, al jurado, a todos los participantes. Cualquier acto de este tipo que fomente gente que escribe y, por tanto, gente que lee y que no está haciendo cosas malas mientras, es una gozada. Y por eso estoy muy feliz de estar aquí. Y ya aprovecho, ahora que no me oye nadie, yo estoy aquí por culpa de 2 mujeres. Una está en la segunda fila, tiene una americana azul y tuvo la suerte de, hace unos cuantos años, trabajar aquí a la Orotava, es maestra, posiblemente la mejor maestra del mundo, pero vino a la Orotava cuando yo no sabía que la Orotava existía, ni la conocía ella, y por eso ahora estamos aquí. Y la otra mujer está en la misma fila, es mi madre. Tiene una historia como tantas mujeres de la posguerra, de trabajo. Y yo soy muy tímido, igual que mi madre, y no me atrevía a escribir un relato que tuviera que ver con ella. Por eso tuve que acudir a la literatura para esconderlo y camuflarlo. Por ellas 2, Variaciones Valera. De las 4 versiones que existen de esta historia, para muchos lo único creíble es el paisaje. No obstante, a su modo, es decir, con los filtros de la imaginación y de la voluntad debidamente activados, cualquiera de ellas es tan real y verdadera como el desasosiego que siente un niño el día de Navidad al abrir los regalos bajo el árbol y observar que el primer paquete es una caja de madera llena de zumbido de avispas. A Julia, que tenía tendencia a inventarse historias, nunca le pareció que el paisaje fuera importante. La carretera que sale de Trolley en dirección a Limerick es sombría, verde, muy estrecha, blanda. Cada poco tiene habilitados unos entraderos o ensanchamientos para orillar el coche cuando viene otro de frente. No suele ocurrir. Lo que más hay en esta carretera es paisaje, hierba, tierra, humedad. Lo hay ahora y lo había en el 54 cuando una Julia tímida, delgada hasta el hambre, con pecas en la cara y un mechón rizado y castaño en la frente, atravesaba la cerca de la casa de sus padres, maleta de madera en mano, y ponía pie en la carretera para empezar una vida nueva. Las colinas se cimbreaban al fondo y tapaban algo parecido a un sol débil. John McBride, el padre de Julia McBride, está a esa hora en el Kirby's Innsbruck, en la calle Russell. Lleva la gorra de paño calada hasta las cejas y ha pedido una pinta. Podría haber salido a acompañarla, pero ha pensado que sería mejor así. Cuando habló con la mujer del tío Egan de Limerick sobre Julia, supo que le aceptaría la propuesta y supo también que eso sería lo mejor para todos. La pinta tiene el mismo sabor que todas las que se ha tomado en su vida, algo de barro denso y de humo, algo
algo áspero bajando por los vericuetos sombríos de su cuerpo. Sus manos son las mismas manos. No llora, piensa en encenderse un cigarrillo, acaba por no hacerlo. Hay apenas 800 metros entre la barra y su casa, o entre la barra y el camino que une su casa con algo que no sabe describir, pero que podría ser el futuro. Solo 800 metros de distancia e inexplicablemente en sus ojos llueve. Le gustaría acordarse de las estrofas de Danny Boy. Puede que John McBride acabe pidiendo más pintas, con o sin canción de por medio, hasta que Rose, la vieja Rose, salga de la cocina agarrándose la chaqueta de lana raída y le acompaña hasta la puerta sin oírlo. Venga, John, que te estarán esperando en casa. No ha empezado a cansarse todavía cuando Julia se para por primera vez. Lo que le hace pararse, un coche negro, elegante, que no es común ver por allí. De hecho, podría contar con los dedos de una mano las veces que ha visto coches así en la carretera del pueblo. De este, que además acaba de pararse allí a unos metros de ella, solo orillando un poco en la entrada del ensanchamiento, se baja un hombre delgado, apuesto, extranjerísimo. La cara muy blanca y afeitada. Lleva gafas y un abrigo gris, lo que le confirma a Julia, que no deja de mirarlo, que el progreso estaba ahí, al alcance de su mano, y que solo hacía falta estirarse, dar un paso, cogerlo. Aunque no todo es tan fácil. El hombre elegante ni siquiera repara en ella, no al principio al menos. Se ha detenido a consultar un mapa que ha apoyado sobre el capó del coche. Luego sí, luego la ve. Y la sonríe con la sonrisa de los que están acostumbrados a pedir favores. Se acerca a ella con el mapa en la mano y le pregunta, muy dulce, si por allí se llega a Millington. Julia tiene una maleta en la mano delante de ella, hay un coche elegante y un señor elegante que le pregunta por una aldea perdida que está pasando Trolley. Y sin embargo, aunque años después sabe que contestó y que le dijo que sí, que el camino era el correcto, lo que más recuerda de ese momento son las letras plateadas que distingue en una de las puertas del vehículo. E de Valera. Tardó meses o años en saber quién era Eamon de Valera. Ya era casi una mujer y chapoteaba en las aguas sociales de Limerick como una más. Trabajaba con el tío Egan en la panadería y tenía amigas y pretendientes. Como broma, alguno de ellos les espetó alguna vez que había hablado en persona con de Valera. Y como broma se lo tomaban todos ellos, dando por sentado que los políticos no separaban su culo de Dublín o de Nueva York, y mucho menos se dejaban ver por un antro perdido de la mano de Dios como Limerick. Uno de aquellos pretendientes, según Julia, el más esmirriado de todos, uno con ojos azules como un mar detenido y 4 pelos mal puestos que escondía en una gorra de cuadros que le duró media vida y que arrugaba con gracia y con ambas manos cuando entraba en la panadería a por algo que no necesitaba, fue mi abuelo. Y antes de serlo, mi abuelo recorría los caminos de Limerick recogiendo, según la época, espliegos, setas o berros junto al arroyo. Era capaz de estar todo el día caminando, con la mirada perdida en las colinas, sobre todo en las del oeste, y quien lo veía tenía la impresión de que o bien era tonto, o bien estaba atravesando con sus ojillos chicos la materia de las montañas y estaba observando en ese momento de ensimismamiento el tráfico nocturno de la Quinta Avenida. Julia volvió poco a Trolley, alguna vez en agosto para ver las luces y la celebración de la Rosa de Irlanda, también cuando murió su madre. Esa fue la segunda ocasión en la que por el verde de la carretera, acosada por las ramas de los árboles y las plantas rebosantes de fuerza, vio subir y bajar otros coches elegantes que no eran, por supuesto, el de la inscripción de la puerta. Cuando el tío Egan murió, y ante la sorpresa de todos, Julia no quiso quedarse con la tienda. Ni siquiera hizo esfuerzos por quedarse con parte del dinero que por ley le pertenecía. Hizo otra maleta, se despidió con prisa de algunos vecinos, se puso un sombrero nuevo y el abrigo y compró en la estación un billete para Dublín, que al principio le pareció sucio y grande, pero que según se fue acostumbrando, el humo, el hollín, los ladrillos ennegrecidos, se convirtió en otro sitio más donde inventarse el progreso. En la segunda de las versiones de esta historia, Trolley no es Trolley, ni Limerick es Limerick. La carretera que une los dos pueblos también es estrecha, pero a los lados no hay vegetación que atosigue, sino unos campos pobres y placenteros, sembrandos de cebada, de trigo y de hieros. Siempre es verano y el sol es amarillo y poderoso. Trolley se llama Peñacova de Medina y Limerick Burgos. Julia sigue llamándose Julia y lleva una maleta mientras camina de madrugada hasta la venta para esperar el autobús que la lleve al futuro. Julia, delgada también, y con el mechón revuelto, trabajará ahora en una pescadería. Crecerá y se hará mujer, aunque casi nunca le dará por contar historias.
Dublín será Madrid, que también asusta solo al principio. Mi abuelo, el verdadero, se queda en Peñacova y no bebe pintas. Ni siquiera sabe que existe algo distinto al vino barato y las gaseosas. Fuma cigarrillos incansables y canturrea coplas de antes de la guerra, cuando va al monte a ver las colmenas para limpiarlas y ponerles agua a las abejas. Julia vuelve a Peñacova algunas veces, más mujer, más guapa. Trae pescado fresco, muy bueno, y algún regalo para los padres, un pañuelo de colores brillantes, una boina nueva. Si son las fiestas de agosto, baila en la plaza y los mozos, con la camisa blanca que les incomoda, la miran. En una de esas visitas les cuenta a las amigas que Madrid empieza a ser bonito, aunque no sea el pueblo, que ha pensado irse a vivir cerca del centro y poner una tienda. Se le han ofrecido a buen precio, aunque no sabe quién es. Les cuenta que en ese barrio en el que se va a trasladar vivió Juan de Valera, un escritor o periodista o político o algo muy importante de hace mucho tiempo. La tienda es de uno de sus descendientes, algo mayor, pero soltero. Cada vez que enfila la carretera de la Venta para volver a Madrid, mira hacia atrás para ver la torre de la iglesia del pueblo. Respira el olor a paja y a espliego y esconde dentro del estómago una sensación de lejanía que no sabe nombrar. La tercera versión de esta historia es un enigma. Está escrita en francés por alguien que firma como R. Valgui o Valegui. Cambian las localizaciones y la protagonista, que sigue llamándose Julie, acaba trabajando de puta en París. Vive cerca del Museo d'Orsay y va los domingos a caminar con su sombrilla entre los árboles de los jardines de los inválidos. En otra versión, la cuarta, se niega rotundamente la existencia de las anteriores, lo cual es a todas luces una declaración estúpida. Creíbles o no, las historias existen. Alguien, da lo mismo quién, ha puesto ahí un paisaje, unos personajes y unas circunstancias. No sabemos muy bien por qué. Los personajes se mueven, les pasan cosas, envejecen, se equivocan. Los paisajes cambian de color, las abejas vuelan y se posan, trabajan, atacan y se defienden. Ponemos un paisaje y lo vamos pintando. Ponemos un niño antes de abrir los regalos y decidimos si lo que espera es un reloj o un nido de avispas. Bien mirado, eso puede ser radical y fieramente otra historia. Muchas gracias. Atención, atención. Querido Carlos, ha llegado tu momento para defender el poema Lo que callan las olas. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Voy a defender mi poema titulado Lo que callan las olas y lo haré lo mejor que pueda por las 6 personas que hoy aquí me acompañan. Entre islas perdidas en el vasto mar, solo me encuentro con un vacío singular. Y bajo un cielo de gran inmensidad, exploro mi pertenencia en esta soledad. Las olas susurran historias sin fin, cuentan secretos de mi pasado ruin. En la playa desierta, mi sombra danza sola, una melodía sangrienta en esta isla remota. En el rincón solitario de este seco lago, mi corazón lata al son de tu compás vago. Las estrellas completan la negra esfera, compañeras mudas de mi familia entera. Y en la vastedad del océano, eco lejano, mi pupila no ve el sonido del piano. Soy isla, soy náufrago en este confín, soy los alicios, me guía el viento afín. Y aunque el luto sea mi único creyente, las olas solo relatan conmigo ausente. Calma mi mente brinda al recordar que a la tumba oro no voy a llevar, y solo, con el archipiélago callado, encuentro la paz, mi refugio esperado. Por favor, Fernando Ruiz de la Fuente para defender su cuento La chica tras el cristal. Un aplauso. La chica tras el cristal.
15 días, le han dicho, quizás un mes. No hay más remedio que esperar. Hasta que la llamen, tocará guardar en casa. Como ya le ha pasado otras veces, la situación no la coge por sorpresa. Trabaja, la despiden provisionalmente y la vuelven a contratar. Reestructuración de los puestos de trabajo de la empresa, dicen. Acostumbrada a levantarse temprano, decide seguir con el habitual plan de primera hora de la mañana. Despertador a las 6:15, ducha y desayuno en la terraza. Se ha propuesto aprovechar el tiempo desempleada para ponerse al día con todas las tareas pendientes a la espera de un momento de tranquilidad. A las 7:10 se sienta en la terraza. Se abstrae durante unos segundos de cuanto la rodea. Ha aprendido a ser capaz de no pensar. Una pequeña mesa redonda es testigo de la primera comida del día. Un café con leche y una tostada con aceite. Austera, pero es que hay que cuidarse. Algunos días suele rematar la faena con una pieza de fruta, una pera, un melocotón, una ciruela. Depende de lo que haya encontrado en la tienda de la esquina. Sentada y aislada del mundo, toma el desayuno sin prisa, recordando todo aquello que pretende acometer durante la jornada. Hace 6 años que compró la casa donde ahora vive. Se trataba de una pequeña edificación situada en la periferia de la ciudad. El precio que abonó fue bajo comparado con lo que se pagaba por algo del mismo estilo, ubicado un poco más cerca del centro urbano. La vivienda tenía el inconveniente de estar situada muy próxima a las vías del tren, junto a la estación que marcaba la última parada de la línea, algo que ahuyentó a los posibles compradores. Por el lado positivo, a ella, que nunca se mostró dispuesta a conducir vehículo alguno, le venía bien tener un medio de transporte público cercano. Fue una suerte encontrar un sitio para vivir que dispusiera de una estación de ferrocarril tan próxima. En apenas unos minutos podía estar en el centro de la ciudad. Además, no le costó nada acostumbrarse a convivir con el ruido que se producía cada vez que circulaba un tren. Al mes de residir en esa nueva casa, esa molestia se volvió imperceptible. El silbido de la locomotora rompe el ensimismamiento en el que se encuentra y entonces la ve circular sin prestarle apenas atención. Acaba de pasar el tren de las 7:05, el mismo que ella solía coger para desplazarse al trabajo cada día. Desde la terraza se queda mirando cómo se aleja y en su meditación se incrusta la esperanza de que pronto se suba nuevamente a él para ir al trabajo. Después de recoger la mesa, se mete en casa dispuesta a resolver aquellas tareas que espera llevar a cabo en estos días. Paro e incertidumbre. Siempre existe la posibilidad de que no la vuelvan a llamar, y eso la agobia. El día siguiente trae consigo la misma rutina de primera hora. Se sienta a la mesa, escucha el pitido que indica la salida del tren y lo observa mientras pasa por delante de su casa. El segundo vagón, donde ella solía sentarse, transporta a una persona. También ella acostumbraba a ser la única ocupante cuando se desplazaba al trabajo. Sonríe ante esta coincidencia y vuelve a sus quehaceres domésticos. La llegada del próximo día la vuelve a encontrar en la terraza cuando el tren pasa de largo a la misma hora. Aún no ha cogido velocidad, por lo que puede comprobar cómo el asiento en el que solía colocarse está ocupada por una chica, seguramente la misma del día anterior. Se fija y repara, en lo que la distancia le permite, que tiene una fisonomía similar a la suya. Parece embebida en sus pensamientos. Se pasa toda la mañana y parte de la tarde completando las tareas que se había propuesto realizar durante ese día, y alguna que otra vez le viene a la mente la pasajera del segundo vagón. El amanecer de un nuevo día la sorprende aguardando desde antes de la hora y con indisimulado interés el paso de los vagones. Vuelve a ver a la chica en el mismo lugar y se atrevería a afirmar que posee una apariencia semejante a la suya. En el breve espacio de tiempo que puede observarla hasta que el vagón del tren desaparece de su vista,
Al igual que ha ocurrido en los días precedentes, la compostura de la chica ha permanecido inalterable, inmóvil en el asiento con la mirada ida. La curiosidad la mantiene pendiente del paso del tren de las 7:05 del siguiente día. Entonces, constata de manera definitiva que la chica se le parece. No solo eso, sino que con asombro vislumbra que la chaqueta a cuadros que lleva es similar a una que ella guarda en el armario. En cuanto el ferrocarril se pierde en la lejanía, entra en el dormitorio y verifica que tiene una prenda igual a la que le ha visto a la desconocida del tren. Lo que consideraba en un primer momento el azar comienza a transformarse en algo que va más allá de la anécdota. El fin de semana el horario de salida del tren es diferente. Aún así, espera por el paso del mismo a una hora similar a la de los días laborables, pero no vuelve a ver a la viajera. El lunes siguiente, a las 7:05, en la terraza espera el paso del tren. En el mismo vagón, con la misma actitud taciturna, vuelve a verla. Cada mañana que pasa la percibe más afín a ella misma. Día a día se agranda su intriga. No quiere obsesionarse con lo que puede ser simplemente una casualidad, pero la escena de la chica tras el cristal se repite en su imaginación cada vez con más frecuencia. El viernes por la tarde recibe la llamada que estaba deseando que se produjera. La esperan al siguiente lunes para reanudar el trabajo, de lunes a viernes, de 7:30 a 4 de la tarde. Junto a la alegría del primer momento por la noticia, se le pasa por la cabeza el interés que ha provocado aquella desconocida. Hasta va a echarla de menos al verla pasar, y la intriga que había despertado. También es probable que llegue a conocerla cuando tome el tren de las 7:05 el próximo día. El lunes, la primera jornada de su vuelta al trabajo, llega a la estación a las 7:10. Espera la salida del tren mirando a un lado y a otro del andén, pero no ve a quien busca. Aguarda hasta última hora y se sube al segundo vagón, vacío. Se acomoda en el mismo asiento en el que solía hacerlo antes del parón. Nadie entra hasta que se oye el silbido que anuncia la marcha. El tren emprende su lento traqueteo inicial y unos instantes después pasa por delante de su casa. Allí, en la terraza, se ve a sí misma, sentada, con la mirada perdida. Lucía, ¿estás preparada? Adelante a defender tu poema, Bingo. Hola. Cada semana veo a las personas de siempre, yendo a los habituales sitios, a las horas que acostumbran, sintiendo diferente, pero expresando lo mismo. Todos van cubiertos con sus abrigos, protegiendo de la lluvia sus grises rostros, protegiendo de miradas sus rojos corazones, apartando los ojos de los otros. Pero luego sacan los cartones, juntan las sillas, explican las normas y en falsa rivalidad se miran. Siguen siendo espejos rotos, que ahora reflejan más que cortan, y el traqueteo del bombo todas sus historias aploma. Las palabras se cuelan entre números, se enseñan costumbres y álbumes de boda y se alegra de inexperiencia con arrugas en la boca. Bingo. Pero ya a nadie le importa. Devuelven las canicas, solo quieren jugar otra. Será cierto que vuelven las cubiertas, pero lo más valioso han compartido. Y como prueba solo han quedado avalorios tirados por codos distraídos. ¿Y qué humano es ignorar nuestros latidos y esperar a vivir para sentirnos vivos? Y
para cerrar la categoría de adultos, por favor, Enrique Iván Pérez para defender su poema Sol que muere. Un fuerte aplauso, por favor. Hola. Sol que muere. Son unos versos que nacieron desde el dolor. Ya no siento. Ayer vi tu luz por última vez, y la tenue vela se consumió entre mi lamento moribundo. 2 veces más respiré, una por aquel llanto que viví, otra por aquel beso que yo, inocente, te robé. Ahora me ahogo en la desnudez. Desnudo estoy, porque desnudo me siento. Ciego estoy, porque mis ojos se fueron con el viento. No espero volver, mas no espero en cambio seguir. Ayer vi tu luz por última vez, y mi tenue vida se consumió entre el lamento moribundo. Entristece el latir de mi lúgubre corazón. Me dejaste ayer aquí, solo, con el luto del último beso aún en mi lacerada espalda, con el amargo sabor del adiós roto por un susurro que ya hoy no acaricia palabras, no calma tempestades, no me abraza cuando a veces en la noche, fría mi alma y gélido mi cuerpo, alzo mi mano cual brisna de paja desafía el viento para hacerme de ti. Pero solo alcanzo a tocar la desdicha del desaliento. Amanecerá hoy, pero el eterno atardecer refugió al sol que muere, por siempre, en mi lúgubre y triste corazón. Querida María Adriana, ¿estás preparada? Un poco nerviosa. Pero es muy bonito estar nervioso. Vete aquí. Un fuerte aplauso. Sí, ponte aquí. ¿Cómoda? Mi vida como criatura de bosque. Érase una vez una chica llamada Selena. Era una chica normal como todos los demás. Bueno, eso es lo que dicen. Lo que no saben es que ella ha guardado un gran secreto que no se lo ha contado a nadie. Cuando se hace de noche, ella se convierte en una criatura extraña llamada Hada Conejo de Bosque Lunar. Ahora se preguntarán, ¿qué ocurrió para que ella se convirtiera en aquella criatura? Esto es lo que pasó. Fue un miércoles por la noche. Selena se fue a pasear por el bosque y se encontró a un conejo mágico de color azul. De repente, ese conejo le lanzó un hechizo que hizo que Selena se convirtiera en esa criatura extraña. Y rápidamente el conejo se esfumó. Esa fue la trágica historia de cuando Selena se convirtió por primera vez en una criatura extraña de bosque. Una noche, Selena estaba paseando por el bosque, tranquilamente bajo la luz de la luna. Todos los animales que habitaban en el bosque estaban durmiendo mientras ella paseaba. De repente vio a sus amigas, Jessie, Ágata y Miranda, que vinieron para hacer una acampada. Ellas vieron una sombra de una criatura extraña que estaba huyendo, que resultaba ser Selena,
que intentaba esconderse de ellas para que no descubrieran la verdad. Las amigas de Selena fueron a perseguir a esa criatura extraña para saber qué era, y Selena corrió lo más rápido posible para que no la alcanzaran, pero tropezó por culpa de una piedra. Jessie, Agatha y Miranda vieron a la criatura inconsciente que yacía en el suelo y se la llevaron para curarla. Un rato más tarde, las amigas curaron a la criatura y se despertó después de aquella caída dolorosa. Entonces les confesó que era su amiga Selena, y sus amigas se sorprendieron mucho. También les contó que nadie conocía su secreto porque no quería que los demás pensaran mal de su aspecto como criatura, y sus amigas le dijeron esto: lo importante no es el exterior, sino el interior de una persona. Eso hizo que Selena esté más tranquila. Al final, Selena y sus amigas se quedaron de acampada en el bosque, contemplando las estrellas del cielo lunar. Fin. Y para terminar, las primeras justas literarias Villa de la Orotava, Elsa González va a defender su cuento Sorbos de ilusión. Soy Elsa y les voy a presentar mi historia, Sorbos de ilusión. Gris no era solo su día, sino su vida entera. Su casa no se sentía como un hogar, era un lugar lleno de odio, desprecio y exigencia. Pero esa mañana había sido especialmente mala. Era uno de esos días en los que, en lugar de que surgiera un gran problema, muchas pequeñeces habían convertido una jornada normal en una muy difícil. El tiempo tormentoso y muy lluvioso, salir sin paraguas, hacer un examen sorpresa, no entregar el proyecto por haberlo olvidado en casa. Y lo peor, o al menos eso creía Noelia, era que apenas eran las 3 de la tarde y estaba caminando bajo la fuerte lluvia. Lo único bueno era que vivía cerca del instituto, pero bastaba con dar un paso en la calle para quedar empapada. Y así fue. Entró con mucho frío y completamente mojada, esperando que, como de costumbre, escuchara la voz de su madre gritándole por el más mínimo error. «Hola, Noelia, ¿cómo te ha ido el día?» Se quedó parada, con la mirada fija en la pared, y dudando de si la había escuchado bien. Debía de ser una broma. Nunca mostraba interés por su día. Intentó hablar, pero ninguna palabra salía de su boca. Parecía que su cuerpo ni siquiera estaba acostumbrado a responder a ella, quizás porque nunca la había hecho. «Mi niña, ¿por qué no me respondes?» Su madre, quien estaba en su habitación, fue caminando hacia la entrada. «¡Pero claro!», exclamó al ver cómo estaba Noelia. «Estás empapada, no tendrás ni ganas de hablar. Además, te ves triste. ¿Sabes qué? Te mereces descansar. Dame tu mochila, dúchate y luego vente al salón». «Pero tengo muchas tareas y varios exámenes que estudiar. Debería aprovechar el tiempo», dijo, confundida porque su madre nunca se comportaba así. «Hay tiempo para todo, Noelia, pero hoy descansa. Necesitas disfrutar y recuperar energías. Ahora haz lo que te acabo de decir». Aquella no era su madre. Un clon se estaba haciendo pasar por ella. Era la única explicación lógica. Su madre no era amable, y ese viernes parecía que estaba mostrando toda la amabilidad que nunca había expresado. Por el susto se quedó paralizada unos segundos, pero su madre le dio una palmada en el hombro y le hizo señas para que se fuese al baño. Cuando llegó, aún estaba muy confundida por lo que había ocurrido, pero al pensarlo un poco, decidió disfrutar de lo que estaba pasando, pues ¿acaso no debía gozar un respiro de felicidad en un día tan malo?
Se desvistió y empezó a ducharse. Desde que la primera gota de agua tocó su piel, sintió un verdadero alivio. Cada una apartaba el frío de su cuerpo y lo sustituía por un satisfactorio calor. Se tomó su tiempo disfrutando del agua que la envolvía y de la suave esponja que le acariciaba la piel mientras la cubría con una fina capa de espuma. Cuando terminó de ducharse, se fue a su cuarto y se dio cuenta de que su madre le había puesto su pijama favorito, el que más abrigaba, de encima de su cama, así que se lo puso sin dudar. Luego caminó por el pasillo y desde allí vio a su madre en la cocina preparando algo. Se acercó a ella por curiosidad y cuando apenas se asomó a la puerta se dio cuenta de que un aroma inundaba toda aquella habitación. Era tan placentero que la llevó hasta donde estaba su madre cocinando, casi de manera inconsciente, y por fin vio la causa: un gran caldero de chocolate caliente siendo removido. Ya verás qué tarde tan buena nos vamos a pasar, Noelia. ¿Ya has visto el salón? No, aún no. Pues, ¿a qué esperas? Fíjate también en lo que está puesto en la tele. Se fue a la sala y se sorprendió a ver que en la pantalla estaba la segunda parte de su película favorita. Se emocionó mucho porque no la había visto y también se puso muy contenta al ver que el sillón estaba cubierto de mantas. Su madre apareció detrás de ella con 2 tazas de chocolate caliente en las manos. ¿Lista para ver la película? ¡Claro! Bien, pues aquí tienes tu taza. Acuéstate en el sofá y tápate, porque yo también estoy preparada para verla. Dicho eso, su madre la puso y se sentó a los pies de Noelia, cada una con una taza. La primera parte acabó con un final abierto, así que estaba entusiasmada por ver la segunda. Compartieron momentos de risa viéndola y por primera vez Noelia se olvidó de sus problemas. Estaba siendo feliz disfrutando de la compañía de su madre, algo que le había parecido imposible durante toda su vida. Todo era perfecto. El ambiente era tan acogedor que era imperceptible el sonido de la lluvia. Se podía ver por la ventana, pero en este punto ni le estaba prestando atención. La película era increíble, las mantas la abrazaban y el chocolate sabía genial. Es más, parecía mágico porque con cada sorbo sentía que se calentaba por fuera y por dentro. Después de media hora, su madre se levantó para preparar más chocolate porque ya se había acabado su taza y justo la película estaba en su clímax, la escena que más combinaba todas las emociones que transmitía y en la que iba a surgir un giro inesperado. De repente, Noelia estaba tan concentrada en la película que se le cayó la taza al suelo, pero contra todo pronóstico no se rompió. Se estiró como si fuese plastilina y cuando rebotó recuperó su forma original sin hacer ruido. Ni siquiera su madre se percató de lo que había ocurrido. Estando muy desconcertada, Noelia empezó a pensar alguna explicación lógica para ese suceso, pero nada tenía sentido aparente. Recogió la taza y siguió con la mirada fija en la pantalla. Era el mejor clímax que jamás había visto. Perfecto. Sí, esa era la palabra que explicaba con exactitud cómo había sido la tarde. La película perfecta, el chocolate perfecto, el ambiente perfecto, incluso lo extraño que acababa de suceder con la taza había continuado esa perfección, pues no se había roto. En ese instante, Noelia empezó a escuchar desde lejos una rítmica y constante melodía, y cuando se dio cuenta de qué se trataba, su sonrisa se desvaneció. Todo era demasiado bueno para ser verdad. Esa música no acompañaba su perfección, sino que funcionaba como una alerta. Aunque estaba muy asustada, sabía qué hacer. Fue corriendo a abrazar a su madre, pero tuvo que detenerse porque estaba sirviendo chocolate caliente en su casa. «Mamá, corre, abrázame rápido». «Pero, mi niña, ¿por qué rápido?» «Porque ahora voy a despertar». Ahora no nos miréis con mucha intensidad, ¿vale? Yo, de hecho, ¿sabes lo que propongo? Que ya se ha quedado corto. Que nos demos la espalda. Un segundo.
querido público, ha llegado el momento. No sé hacerlo como él. No le doy esa emoción. Bueno, pero sí quiero dar las gracias a todos los que han concursado. Me parece que ha sido, bueno, para mí muy emocionante oír uno tras otro las cosas que nos han ido contando, que nos han ido leyendo. Y para todos, de verdad, les deseo lo mejor. Y gane quien gane, eso es lo de menos siempre. Lo importante es que hayan participado, que hayan escrito, porque eso es un síntoma de creación y de fuerza, ¿no? Gracias por haber salido aquí a leer vuestras cosas con tanto amor y con tanta pasión. Y bueno, ha llegado el momento. De jóvenes, la ganadora es Elsa González Ramos. Y de adultos, Raúl Elena Calvo. Dame un beso. ¿Te has quedado ahí? Y no ha habido enchufe por el nombre, que conste. Es raro ese nombre, pero qué bonito. De verdad, pero es que cada uno de ustedes, de los que han participado, merece de verdad unas palabras. Porque en cada cuento, en cada poema, en cada historia, ha habido de verdad algo tan hermoso. Cada uno ha puesto de dentro de sí mismo toda la poesía que habéis leído, todos los cuentos. Habría que hablar de esos cuentos maravillosos de unos y de otros. Pero creo que como justas primeras literarias cervantinas, me parece que ha sido verdaderamente para el jurado, por lo menos lo hemos disfrutado mucho, lo hemos hablado. Y bueno, como siempre que hay un concurso, ha habido sus dudas, que conste que no ha sido así. Hemos ido debatiendo, pero hemos entendido que estábamos de acuerdo en estos dos finalistas. Y de nuevo, gracias por participar. Bueno, los esperamos el año que viene de nuevo. Vayan ya empezando este